Es una bendición, ¿verdad? Acercarnos a Él y saber que Él se acerca a nosotros, porque la Biblia dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Así es de que Él está ahí siempre listo para bendecir nuestras vidas. Y creo indudablemente que en esta mañana Él nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Y sí, como decía el pastor, me acabo de casar el 12 de enero, me casé por el civil y estoy muy contento. Todavía no vivimos juntos, pero decidimos ya casarnos porque tenemos ya proyectos de empezar a levantar una casita, pues de madera por lo pronto. Pero lo importante es que seamos felices, que estemos contentos. Y entonces decidimos casarnos de una vez para de alguna manera, pues ya que comenzar a establecer algo. Tenemos hasta abril para ya, pues ahora sí que traérmela para la casa y ahora sí estar juntos, viviendo como esposos. Entonces, sí, la verdad, Dios ha sido muy bueno conmigo. La otra vez la traje con ustedes, me acompañó hace unos meses, si no me equivoco fue en octubre, me acompañó ella y es una mujer que ama al Señor con su corazón. Yo le pedí eso al Señor, yo le decía: no quiero tanto fijarme en otras cosas, sino con que te ame a ti y me ame a mí, con eso. Entonces, Dios me lo concedió. Me acompaña mi papá, ustedes ya lo conocen. Me acompaña, ya la otra vez se compartió su testimonio. Y cuando le dije: papá, el hermano Fernando, el pastor Fernando me invitó a predicar, me dice: yo quiero ir para allá. Él le gusta venir para acá. Venimos con el pastor desde que estaban acá enfrente. Veníamos a las reuniones de los varones. Conocemos a algunos hermanos por aquí ya, yo creo que de los más que tienen más tiempo en la iglesia, los ubico, sus caras no se me olvidan y siempre es un gusto volverlos a mirar. Entonces, pues aquí estamos en esta mañana. ¿Y qué le parece si abre su Biblia, amado hermano? Por favor, abra su Biblia y también su corazón para recibir algo de parte de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 14. Gloria a Dios. Mientras lo encuentran, yo aquí me voy acomodando, me voy preparando. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14, por favor. ¿Estamos ahí? Sí. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a la bendita palabra de Dios. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Padre, en esta mañana ya estamos aquí en tu casa, Señor. Ya te hemos adorado, ya hemos elevado cánticos al cielo, Señor. Ahora ha llegado el momento de escuchar tu bendita y santa palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú uses mi vida, mi mente y mi corazón. Señor, que tú abras el corazón de tu pueblo, de tu iglesia y de cada familia aquí reunida, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que es medicina para todo nuestro cuerpo y vida para aquel que la haya. Señor, tu palabra nos confronta, Señor, nos redarguye, nos hace entrar, Señor, en razón, pero también dice que es más dulce que la miel. Señor, te pedimos que tú nos hables ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos leído un pasaje de la Escritura en el Evangelio según San Marcos, del capítulo 9, del 14 al 29, y ahí tenemos una historia en la cual los discípulos de Jesús no podían echar fuera un demonio. Parece ser que ya tenían tiempo batallando con este endemoniado, porque hasta se estaba burlando de ellos. No podían echarlo fuera. Entonces vemos que cuando Jesús llega, no le pidió permiso, no se puso a hablar con el endemoniado, sino que le habló con autoridad. Y el demonio se sujetó y salió de él y lo dejó, dice la Biblia, como muerto. Pero no estaba muerto, sino que ya había sido liberado. Jesús lo toma de la mano y lo levanta, y ya este muchacho quedó sano. Entonces, en esta mañana, ya entre mañana y tarde, vamos a mirar un tema acerca del poder de la oración. Porque si usted nota, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús, ya tenemos mucho tiempo aquí, tenemos horas y no pudimos echarlo fuera. ¿Por qué no pudimos? Y Jesús le dijo bien claro: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y es ahí donde me quiero basar en este tema acerca del poder de la oración. La Biblia dice en Proverbios capítulo 8, verso 17, yo se lo leo. Dice la Biblia: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Cuando yo leí este versículo de la Biblia, la verdad me impactó. Cómo el sentir de Dios es tan específico. El amor de Dios no hace excepción de personas. Él dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Aquí no vemos especificación de personas. No dice: yo amo a los músicos, yo amo a los pastores, yo amo a los predicadores. Él está diciendo: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Hay algo muy importante, hermano, que es buscar a Dios de mañana. Hay una garantía de que puedes encontrar a Dios, de que puedes buscar su presencia y encontrarla de mañana. Y esta palabra mañana no se está refiriendo a las 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, sino que está hablando del alba, de la madrugada, cuando apenas está saliendo el sol, porque es cuando está todo más tranquilo. Mire, con cuánta razón
David decía: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este mañana no me quiero imaginar que está hablando de las 8 o 9, sino que él temprano, antes de que amanezca, él está diciendo: yo voy a estar ahí, de madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. Hay una garantía de encontrar la presencia de Dios de madrugada. Pero ¿sabe algo? Es cuando nosotros tenemos el sueño más pesado. Es cuando, y más con este frío, ¿verdad?, que no nos queremos levantar a orar y que sabemos que necesitamos tener comunión con Dios. ¿Por qué en la noche? ¿Por qué en la madrugada? ¿Sabe por qué? Porque hay una garantía de que lo vamos a encontrar. Porque mire, en el día, si usted se pone a orar, aunque usted se encierre en su cuarto, usted va a escuchar el ruido de los carros, usted va a escuchar la música del vecino, usted va a escuchar ruido y no se va a poder concentrar. Pero en la madrugada no hay ni carros, o sea, no hay muchos, ¿verdad? Porque Tijuana es una ciudad que no duerme, pero hay más silencio, hay más tranquilidad y hay una garantía de que Dios se puede acercar a usted. Cuando usted lo está buscando y puede encontrar su presencia. No digo que no la va a encontrar cuando la busque en la mañana, pero hay otro nivel de intimidad cuando estamos a solas con Dios, cuando estamos a solas con su presencia, con el Espíritu Santo, y podemos sentir esa presencia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 12, mire lo que dice la Biblia. En aquellos días, él fue al monte a orar. ¿De quién está hablando? Está hablando Jesús. Jesús fue al monte a orar. Y tenemos los ejemplos de Jesús, que vamos a mirar algunos, que él nos pone de que él se apartaba al monte a orar y no se iba en el día, porque en el día él andaba predicando, enseñando y sanando. ¿Por qué? Porque había pasado tiempo con Dios en los montes, orando a solas con el Padre. Por eso el Padre lo respaldaba. Así es de que si nosotros queremos ver el respaldo de Dios en nuestras vidas, tenemos que pagar un precio a solas con Dios, porque hay poder en la oración. Dice la Biblia: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Bien claro nos dice que pasó no solamente 1 hora o 2, porque la Biblia nos hubiera dicho pasó 2, 3 horas orando. Nos dice toda la noche orando a Dios. Quiere decir que él estuvo ahí toda la noche. Y luego dice el verso 13: y cuando era de día. Quiere decir que pasó toda la noche, la madrugada, hasta que vio el alba. Y cuando ya era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12. Jesús pasó toda la madrugada y hasta que amaneció sale y comienza a escoger a sus discípulos. Él estaba buscando dirección de Dios para poder elegir servidores que estuvieran con él. Él no iba a decir: usted me va a servir, usted y usted y usted y usted, sin haber consultado al Padre. Él tuvo que estar con el Padre para que el Padre le diera dirección y él poder escoger a los 12 discípulos. Tú no vas a tomar buenas decisiones si no filtras tus decisiones en Dios. La oración es la que te va a llevar a tomar buenas decisiones, a tomar decisiones correctas. Yo, hermano, estuve pidiéndole años al Señor y parece ser que no mirara nada claro. Tengo ya 9 años, en marzo voy a cumplir 10 años de cristiano. Y yo le decía: Señor, yo no quiero quedarme solo. Yo quiero que tú me des una mujer que te ame, que nos podamos conectar, que estemos en el mismo canal, que estemos en el mismo sentir. Y el Señor me escuchó y ahora me dio una esposa como yo se la pedí. Pero tuve que pasar tiempo orando al Señor, orando para tomar una buena elección, porque oportunidades sí tuve muchas. De repente me decían: ¿por qué estás solo? Usted puede encontrarse una persona, una joven por ahí donde va a predicar, usted sale mucho, pero no era esa mi intención. Yo iba a predicar, o sea, no iba desviado por otro lado.
Pero yo le estaba pidiendo al Señor y el Señor me dio una buena mujer, porque tuve el tiempo para orar y para buscarla. Entonces es cuando nosotros tomamos buenas decisiones, pero tenemos que pasarlas por un filtro, y ese filtro es la oración. Y es cuando tú vas a tomar decisiones en el Espíritu. Es cuando Dios te va a indicar, esto es lo que debes hacer, el camino que debes seguir. Y no vas a tomar decisiones en tu carne, en lo que yo pienso o creo, sino que tú estás conectado con Dios. Y cuando Dios está en el asunto, Él no se equivoca, Él te dirige. Las caídas más fuertes de hombres y mujeres de Dios es porque tomaron decisiones sin consultar a Dios. Yo no sé ustedes, pero en el caminar con Dios me ha tocado ver personas que han caído, personas que Dios los usaba, que Dios estaba en el servicio a Dios y cayeron. ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones. No filtraron sus decisiones en Dios. Me ha tocado ver jóvenes que en un momento estaban en el grupo de los jóvenes, y ahorita usted los puede ver que ya no están en el grupo de jóvenes porque salieron embarazadas. ¿Por qué? Porque no tomaron una buena elección, no tomaron una buena decisión. ¿Me estoy explicando? Y me ha tocado ver personas que han caído de esa manera. Y todos estamos expuestos. Pero si nosotros tomamos buenas decisiones, no vamos a dar entrada al diablo. La oración te abre los ojos espirituales. Cuando oras, eres más sensible a la guianza del Espíritu Santo. Dios bendiga a los profetas, que Dios los usa para darte una palabra y tal vez estremece tu espíritu, tu mente y tu corazón, y sabes que Dios te habló por medio de ese hombre de Dios, por medio de ese profeta. Pero sabes algo, no va a estar todos los días para hablarte, pero hay alguien más grande que los profetas, y es el Espíritu Santo, y Él está aquí en esta tarde para bendecir tu vida. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nuevamente estamos viendo ahí que Jesús, levantándose muy oscuro, dice, se fue y ahí estuvo orando. Él aprovechaba la madrugada para estar en comunión con Dios. Y dice la Biblia, hermano, unos versículos atrás de este, que le traían muchos enfermos y atormentados de espíritu, y todos los sanó, a todos los sanó. No dice que nomás sanaba a unos o a otros, a todos los sanó. Toda la noche estuvo Jesús ahí reprendiendo, sanando, libertando. Y ya cuando terminó, no se fue él a dormir. Probablemente descansó un ratito y se levantó muy de madrugada y ahí estaba orando. ¿Por qué? ¿Por qué tenía ese respaldo de Dios? Porque él pagaba un precio. ¿Sí me estoy explicando? Él pagaba un precio, él buscaba a Dios. Jesús siempre se apartaba para estar con Dios. Y hoy en día hay muchos predicadores que no tienen tiempo para ser ministrados. Y nosotros como ministros de Dios necesitamos ir a la fuente, que es Cristo Jesús, para nosotros poder ser alimentados de Él y poder dar algo de parte de Dios al pueblo. Gloria a Dios. Y lo más importante, amados hermanos, es de que lo que hizo Jesús, aunque Él era el Hijo de Dios, Él necesitaba tener comunión con el Padre. Y por eso Dios lo respaldaba, porque Él tenía una comunión. Pero ¿sabe algo? ¿Qué dijo Jesús? Mayores cosas que estas ustedes harán. Cuando Él ascendió al cielo, le dijo a sus discípulos, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes y escorpiones, y si comieren cosa mortífera no les hará daño. Así es de que le dijo a sus discípulos, pero es también para nosotros. Pero tenemos que pagar un precio, tenemos que tener intimidad, comunión con Dios.
Les recuerdo que estamos viendo el poder de la oración. Y leímos un pasaje en Marcos capítulo 9, del 14 al 24, si no me equivoco, al 29. Y el verso 17 dice: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Los discípulos, amados hermanos, estaban siendo avergonzados por este endemoniado. La Biblia dice: lo traje a ti, pero tú no estabas. Los discípulos ahí estuvieron intentando echarlo fuera y no pudieron, dice la Biblia. Bien claro especifica que no pudieron. Ellos estaban siendo avergonzados por este demonio. Y me recuerda, amados hermanos, por ahí en el libro de los Hechos, cuando andaba una persona que estaba endemoniada también. Y había unas personas que habían mirado cómo Pablo echaba fuera a los demonios. Y él quiso hacer lo mismo. Y llegó con esta persona y le dice que había unos exorcistas. Intentaron echar fuera un demonio diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? No pudieron, o sea, no lo conoce. El demonio conoce a Jesús. Y si tú tienes una comunión con Jesús, el demonio te va a conocer a ti. Porque el demonio conocía a Pablo. Los exorcistas en aquel tiempo pensaron que era fácil echar fuera un demonio, porque miraban que Pablo daba la orden y los demonios salían. Y entonces le está diciendo: os conjuro, le está diciendo a los demonios, por el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgan. Y el endemoniado le contesta: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la Biblia que los mandó desnudos, los dejó avergonzados, porque no conocían a Jesús, no tenían ese don que Jesús nos da cuando tenemos comunión con Él. Tal vez lo querían hacer para lucirse, o no sé, para un beneficio de ellos, pero el demonio los avergonzó. Hermano, si tú no estás bien metido con Dios, no te pongas a orar a la ligera por un endemoniado, porque puede ser que te saque todos los trapitos al sol. ¿Sí? ¿Sabe que una vez estábamos orando por un endemoniado? Fue la primera vez que a mí me tocó orar por un endemoniado. Yo había mirado testimonios, había mirado incluso videos de endemoniados que echaban fuera, o sea, de personas endemoniadas que las hacían libres, que echaban fuera los demonios. Pero yo nunca había experimentado algo así. Y brevemente le quiero contar, para continuar con el mensaje, que en esta ocasión me dice la pastora, yo en un tiempo estuve viviendo con ellos ahí, duré como 3 años viviendo con ellos ahí en los departamentos. Entonces, cuando yo estaba estudiando, ellos me cubrieron mis estudios y yo estaba viviendo ahí. Entonces me dijeron: mijo, mañana a las 8 te preparas, me dijo, porque vamos a ir a orar por un endemoniado. Yo me quedé: santo Dios. O sea, ni siquiera me avisó con tiempo, ni siquiera me dijo: ¿quieres ir o no? Me dijo: mañana temprano a las 8 nos vamos a ir a orar por un endemoniado. Y yo: ¿qué? Pues ni modo, ni modo que le diga que no. Y fuimos, hermano. Y me dijo: ya está la hermana Ana lista, la hermana Laura, la hermana Alma. Yo los voy a acompañar, pero como él es un varón, queremos que tú nos acompañes. Que ya le dijimos a los varones y que no han podido, que no tienen tiempo.
No sé si sea por eso, tal vez porque tenían, no sé, miedo, respeto, no sé. Pero la cosa es de que nadie había ido a ese lugar. Y esta persona había escuchado de que pues los cristianos echan fuera a los demonios. Ella ya había intentado con los mormones, con los testigos de Jehová, con los sacerdotes, y nada lo podía ayudar a este joven. Entonces cuando llegamos ahí, yo empecé a platicar con él. Él no estaba, el endemoniado no estaba, y su mamá me dice, ahorita viene, fue a la tienda. Y ya llegó a la tienda, llega él, se sienta tranquilo. Y empecé a hablar con él y le dije, ¿cómo estás? Bien. Le digo, no, pues nosotros somos un grupo de hermanos, venimos a platicar contigo. Nos han dicho que has tenido problemas. No, pues estoy bien. Entonces yo le dije a la mamá, le digo, pues lo veo bien, o sea. Sí, hermano, pues uno no sabe, ¿verdad? Pues, está bien, yo le decía, pues yo lo miraba, me está saludando y todo, pues uno endemoniado, o sea, luego empieza, ¿no? Pero dije, está bien. Entonces ya empecé a hablar con él y le dije, ¿has escuchado hablar acerca de Jesús? Y me dice, sí, y empieza a retorcerse así bien feo, así. Entonces dije, no, pues ya, y dice y dice la mamá, dice, ya va a empezar. Entonces tenía unos hermanos, la persona tenía unos hermanos bien así, bien dadotes. Y lo empezaron ahí, lo agarraron, lo sujetaron ahí, hermano, y empezó. Y me empezó a escupir, así me escupía y me miraba así bien feo. En ese tiempo todavía no hablaba ninguna palabra él, pero tenía una fuerza enorme. Y nosotros ahí estábamos orando y reprendiendo y pensamos que ya había sido libre, porque quedó así también tendido. Después de como 2 horas, ¿no? Que estuvimos ahí orando y ya después nos fuimos. Y al siguiente día me habla la pastora. Yo se andaba haciendo un trabajito y me habla y me dice, oye, ¿sabes qué, mijo? Se volvió a poner mal este muchacho. Ahorita no recuerdo el nombre. Y allá están otra vez las hermanas. Y pues ahí voy. Pero esta vez que llegué ya lo tenían en la cama. Lo tenían encadenado de las manos y de los pies. Y ahora sí ya estaba hablando. Y entonces le decía, una hermana estaba así orando por él, no, así. Y como él había tomado esa, se puede decir, pues se había endemoniado porque dio entrada por medio del homosexualismo. Y entonces una hermana estaba diciendo ahí que el espíritu de homosexualismo saliera, ¿no? Y le decía, cállate, en tu casa también hay gays. O sea, es bien tremendo todo eso, hermano. ¿Y sabe algo? En su casa sí hay gays, porque yo conozco esa familia. Entonces, hermano, es bien tremendo eso, porque ya yo estaba, que empecé a orar por él así, y le decía, en el nombre de Jesús, te pedimos, no, en el nombre de Jesús, demonio, sal fuera, o sea, vete de él, déjalo en paz, tú no tienes poder, le decía al endemoniado, tú no tienes poder. Y me decía, sí tengo, y tengo más que ustedes, me dice, ustedes no van a poder conmigo. Es por eso que le digo, si no está usted bien preparado, no se ponga con un endemoniado, porque lo va a avergonzar si usted no está bien con Dios. Me decía, ustedes no van a poder conmigo, dice. Y así estaba, así, hermano, bien fuerte. Y luego me decía, cállate, drogadicto. Sí, porque yo en mi tiempo fui drogadicto y yo nunca lo había mirado a él. ¿Cómo conocía mi pasado? Satanás conoce tu pasado. Y además él es el padre de la mentira. Y él quería avergonzarme delante de los hermanos y delante de las personas que habían puesto la confianza en Dios. Y en el grupo de hermanos que estábamos ahí trabajando con este endemoniado. Y decía, no vas a poder, no van a poder. Entonces, total, hermano, que ahí estuvimos orando hasta que el Señor lo libertó. Y dice que el día de ayer se habían ido 15 demonios, pero quedaban 3, y dijo sus nombres. Y ya cuando estuvimos orando y reprendiendo,
le decimos, ya deja este cuerpo en paz, ya vete, Jesucristo te venció en la cruz del Calvario y tú estás derrotado y te venció en el desierto con la palabra escrito está, así que también te vas de este lugar porque aquí está Jesús. Y total, se fue, hermano, se fue y ya nunca volvió, pero me quedó esa experiencia. Yo dije, si en una ocasión vuelve a suceder lo mismo, uno tiene que estar bien preparado con el Señor. Es por eso que los discípulos no podían echar fuera al demonio, no podían. Dice la Biblia que ya llevaban tiempo ahí y estaban siendo avergonzados. Y los discípulos, como les digo, ya llevaban tiempo ahí batallando. Y Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Tráiganmelo. La liberación de este muchacho comenzó hasta que llegó Jesús. Pero ¿de dónde venía Jesús? Él venía del monte de la transfiguración, venía de orar. Si usted lee anteriormente de este pasaje, hermano, Jesús venía de estar con Dios, venía del monte de la transfiguración. Dice la Biblia en Lucas 9:29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Cuando buscas a Dios, tú vas a ser transformado, hermano. Tenemos el ejemplo de Moisés, que él se subió al monte y estuvo ahí 40 días orando. Y cuando él baja de ese cerro, de ese monte, su rostro resplandecía. Él estaba hablando con el pueblo de Israel y dice la Biblia que su rostro resplandecía, pero él no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque él ya estaba acostumbrado a tener comunión con Dios. Cuando tú te acostumbres a meterte más con Dios, tú vas a ser transformado. Tu rostro se va a ver diferente. Tú vas a impactar a la gente con tus testimonios. Donde tú llegues, llega Dios. Donde tú tocas, toca a Dios. Pero métete con Dios. ¿Me estoy explicando? También me recuerda cuando apedreaban a Esteban, los fariseos. Dice la Biblia que su rostro se parecía al rostro de un ángel. Cuando leo esto digo, verdaderamente estos eran hombres que se metían con Dios. Estaban apedreando a Esteban y Esteban nunca dijo nada en contra de ellos. Él solamente alzó sus ojos al cielo y dijo, no les tomes en cuenta su pecado. Lo mismo que dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él estaba mirando al cielo y dice la Biblia que los fariseos miraban en él el rostro como el rostro de un ángel. Y volviendo a este pasaje, vemos que el demonio que este joven tenía, donde quiera lo tiraba al suelo, y dice la Biblia que se iba secando. Hay hombres y mujeres que comienzan a dar entrada al diablo y comienzan a secarse espiritualmente. Hermanos, Satanás quiere zarandearte como el trigo. Satanás quiere destruir tu vida, tu familia, tu ministerio. Satanás no le gusta que tú estés en comunión con Dios. Satanás, dice la Biblia, que él ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Satanás ha venido a destruir, pero la Biblia también dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Otras versiones dicen para deshacer, otras versiones dicen para detener las obras del diablo. Y en esta tarde declaramos que las obras del diablo son detenidas, son deshechas y son destruidas en el nombre de Cristo Jesús. No tenemos que dar entrada al diablo, porque Satanás va a querer desintegrar tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, lo que Dios ha depositado en ti. Satanás no va a descansar hasta tratar de desanimarte. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, dice la Biblia, para destruir las obras del diablo. No permitas que la sequía espiritual comience a llegar a tu vida, porque eso te puede desanimar, incluso hasta te puede alejar de los caminos de Dios.
Este muchacho, el demonio lo tiraba al suelo y lo iba secando, literalmente. Pero cuando tú das entrada al diablo, te va a comenzar a tumbar y te va a ir secando espiritualmente, de tal manera que ni cuenta te vas dando, porque así trabaja Satanás. Hay algo interesante en este pasaje. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo tiene que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, él está reconociendo que algo poderoso había en Jesús. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. El Padre dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, si usted nota, el Padre no estaba completamente seguro de que Jesús podía hacer algo en la vida de su hijo, porque primero le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Jesucristo le dice: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y la Biblia dice que nada hay imposible para Dios. La Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es imposible. Así que tú puedes estar pasando adversidad, puedes estar pasando un momento difícil, pero si puedes creer que Dios puede hacer algo en tu vida en esta tarde, para el que cree, todo es posible. No necesitamos esperar hasta mañana, hasta el siguiente mes, hasta la siguiente semana. Si tan solamente puedes creer, para el que cree, todo es posible. El Padre tenía sus dudas, y si tú dudas, nada puede suceder, hermano. La fe viene cuando tenemos una intimidad con Dios. Jesús le pudo haber dicho a este muchacho: esta es la última vez que tú lo vas a tumbar. Hasta hoy llegó tu atadura en él. Hay hábitos, hermanos, que nos han tumbado, pero esta es la última vez que el diablo te va a tumbar. Esta es la última vez que vas a pasar vergüenza, que el demonio te va a hacer pasar vergüenza en tu matrimonio, en tu ministerio, en todas tus áreas. Esta es la última vez que Satanás te va a tumbar al piso, y aunque estés en el piso, él va a extender su mano y te va a levantar. No importa en la condición que te dejó el diablo, lo importante es en la condición que Dios te va a dejar. Porque Satanás puede tumbarte, pero la Biblia dice: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. La mano de misericordia de Dios siempre va a estar dispuesta ahí para levantarte, para restaurarte, para fortalecer tu vida espiritual. La mano de Dios te va a levantar. Todo esto lo hizo Jesús porque venía de estar con Dios. Y Jesús dijo, vuelvo y repito: mayores cosas que estas ustedes harán. La mayoría de la iglesia no sabe el poder que opera en ellos. Tenemos un don, un poder que Dios nos ha dado del cielo. No nos lo ha dado el hermano o la hermana, no nos lo ha dado nadie. Ese poder solamente viene del cielo. Y a veces nosotros tenemos algo y no sabemos qué es lo que Dios nos ha dado. Yo recuerdo hace unas semanas fui a Mexicali y Dios se movió tan fuerte, hermano, que había una bendición muy, muy fuerte. Y le pregunté a una mujer que hace cuánto tiempo tenía que no sentía eso. Me dijo, como 10 años. Ella estaba bañada en lágrimas. El Señor la tocó, el Espíritu Santo. Y a veces, hermano, nosotros vamos dejando eso, esa comunión, esa intimidad con Dios. Recuerde que cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado. Si tú lo trabajas, te da más, como la parábola de los talentos. Al que le dio 5 talentos, cuando vino su amo, le regresó 10. Y le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al que le dio 2, le regresó 4 cuando vino su amo.
y le dijo las mismas palabras, no le puso más ni le puso menos. Nuestro amado ya se fue, un día va a venir y nos va a pedir cuentas. ¿Qué es lo que hiciste con el talento que te dio? Al que le había dado uno, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto debiste haber dado mi dinero a los banqueros, para cuando yo venga haber recogido los intereses. ¿De cuáles queremos ser? ¿De los que trabajamos lo que Dios nos ha dado? ¿O de los que sabemos que tenemos algo pero decidimos enterrarlo? Usted medite. Al diablo, hermano. Mire, a mí me llama mucho la atención esto, porque los discípulos, cuando ven el poder que había en Jesús, ellos le dijeron: enséñanos a orar. ¿Por qué no le dijeron los discípulos: Señor, enséñanos a caminar sobre el mar? Señor, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. Señor, enséñanos a convertir el agua en vino. Señor, enséñanos a sanar, a resucitar muertos. ¿Por qué no le dijeron eso? Porque sabían que todo eso venía a través del poder de la oración. Por eso le dijeron: enséñanos a orar. Al diablo no le gusta que tú ores, porque sabe de lo que eres capaz. Un pastor dijo: el que ora deja de pecar, y el que peca deja de orar. Y creo que es una gran verdad, porque cuando tú oras, tu mentalidad está conectada con Dios y no das entrada a fallar, porque sabes que no está bien eso. Pero cuando tú estás pecando, te olvidas de orar, porque ya no estás sensible a la comunión con el Padre. Una frase que leí dice: un minuto viviendo en la carne es una tragedia, y vivir un día entero en la carne es un cementerio. La carne, amado hermano, solamente tiene un camino, y es la muerte. Esta carne se queda, pero el espíritu se va con el Señor. El espíritu vivifica nuestro ser, y si alimentamos nuestro espíritu, no vamos a dar entrada a que esta carne se satisfaga, porque a esta carne no le gusta orar, a esta carne no le gusta leer la Biblia. ¿Qué es lo que estamos alimentando más? Usted medite. El problema que tú tienes está a la distancia del suelo a tus rodillas para resolverse. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Mateo 6:33. O sea, Él está diciendo bien claro: búscame primero, y todo lo que tú quieres te será añadido. Y si Él lo dijo, yo lo creo, porque Él mismo dijo: antes pasarán los cielos y la tierra, mas mis palabras no pasarán. Yo creo que todos tenemos alguna necesidad, pero venimos a veces y le pedimos más a Dios de lo que le ofrecemos, y no estoy hablando monetariamente, sino de nuestra adoración. Por eso Él dice: búsquenme primero, y yo voy a dar lo que necesitan. Dice que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es el dueño del oro y de la plata, y nosotros somos sus hijos. Él no quiere que nosotros pasemos momentos difíciles, pero los momentos difíciles son naturales. Vas a pasar momentos en los cuales no encuentres la puerta, sí los puedes tener. Vas a pasar momentos difíciles en los cuales no encuentres la solución, sí los puedes tener. Pero en los momentos más difíciles de tu vida, tú vas a conocer la fidelidad, la bondad y el amor de Dios sobre tu vida. La Biblia dice: Jehová es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Hay veces, hermanos, he escuchado testimonios que dicen:
Hermano, ¿sabe algo? Esto que me pasó no es más que la mano de Dios. Yo sé que Dios me ayudó, yo sé que Dios estuvo ahí, está bien. Dios está respondiendo una petición tuya, pero no nos acostumbremos a solamente ver la mano de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a contemplar su rostro, a contemplar su gloria, vivir en su presencia. La oración funciona según el propósito que tú tienes. Hay montones de evangelistas que no lo son y se ponen un título de evangelista por estar predicando aquí, por estar predicando allá. Eso no es ser un evangelista. Un evangelista es una persona que le arrebata almas al diablo para Jesucristo. Un evangelista es un hombre que aprovecha el tiempo evangelizando en las calafes, en su trabajo, en donde él se desenvuelve en el entorno. Ese es un evangelista. Me ha tocado ver gente desgraciándose la vida en el pastorado. ¿Por qué? Porque Dios no los llamó. Muchas personas quieren un título de pastor, pero no tienen el corazón de pastor. A mí me ha tocado ver, y no es por halagar al hermano, cómo el hermano se ha esforzado y cómo ha estado, y vemos el resultado que él tiene. Pero me ha tocado ver pastores que viven su vida desgraciándosela porque quieren ser pastor, pero en realidad no lo son. ¿Me estoy explicando? Cada uno de nosotros tenemos un don, pero tienes que hablar con el Padre para que lo descubras.